decía que una semana que tuvo mucho movimiento político también, porque claro, fue la semana en la que se dio lo que todos suponíamos que iba a ocurrir, que era la renuncia de Manuel Adorni, y con todo lo que esto conllevó, y la consecuente asunción de su reemplazo, más cantado que despacito, que ya anticipábamos el sábado pasado, que es el Colo Diego Santilli. Pero, más allá, decía, de las cuestiones judiciales que preocupan al gobierno, hay un tema político central que está planteado en función de si van o no a toquetear las estructuras del esquema electoral que tiene la Argentina. Hay una discusión de fondo respecto de si se van a anular, se van a suspender, se van a modificar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me decían el otro día que hay sectores del propio peronismo que no ven con desagrado que se toqueteen las PASO, pero más allá de esto, el hecho político de la semana tuvo que ver con el recambio en la jefatura de gabinete. Tras la salida de Adorni, la asunción de Santilli promete en el territorio de las negociaciones contar con un soldado que va a jugar a favor del oficialismo, con otra cintura, con otra pluma para poder sentarse justamente con gobernadores, con la Cámara de Diputados y de Senadores, con dirigentes políticos. De hecho, la propia estructura del Ministerio, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, va a contener al Ministerio del Interior y va a estar repartiendo vicejefaturas que justamente se van a hacer cargo. Una de las relaciones con la política y el Congreso, y la otra de las relaciones con los gobernadores. Bueno, sobre Diego Santilli habló el presidente Javier Milei y dio las razones. Borró todos los tuits de lo que había dicho. Bueno, pero hoy es las otro. Capturas hoy es no otro, mueren. hoy es otro. Y por esto lo eligió Milei a Santilli. Escuchalo. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores, ¿sí? Y requiere de músculo político. Y en este caso, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, digamos, que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo, a pesar de que ya cumplimos no solo con lo que prometimos para todo el periodo de la campaña del 23, sino que además cumplimos todo lo que prometimos en la de medio término. Pero como no estamos dispuestos a dejar de hacer reformas, digamos, seguimos haciendo reformas y no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Bueno, este era Milei. Vos lo escuchás a Milei y no escuchás al Milei ni siquiera al de hace 6 meses, ni mucho menos al de hace 3 años. Escuchás a un presidente de la casta, podríamos decir, ¿no? Hablando de músculo político para negociar, para afrontar. ¿Te diste cuenta el cambio en el tono? Ya no son más la casta, la política, porque Santilli... pero ¿qué te van a...? O sea, todo bien con Santilli, pero ¿hace cuántos años que estamos metidos en la política? Bueno, justamente lo que uno supone es que lo que ha tenido que hacer Milei es tragarse sus consideraciones respecto de la causa por las cuales él calificaba a toda la actividad política casi como un hecho delincuencial, y sacudirle la modorra con una designación que claramente habla de un abrazo libertario a uno de los personajes más emblemáticos de la casta política. Porque si hay algo que tiene Diego, con todo el respeto que uno le pueda tener, es que es un representante muy digno de la casta, del peronismo y luego del universo de Juntos por el Cambio. All tipo de castas. All tipo, exactamente. Bueno, para variar, habló el propio Santilli y se refirió a un hecho, podríamos decirle curioso, que algunos dicen que fue pescado infraganti, otros dicen no, estaba todo preparado, que fue el momento en el que él, ingresando a la Quinta de Olivos para hablar con el presidente, venía hablando por teléfono con Mauricio Macri. Escuchá.
Sí, hablé y obviamente yo soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la conversación que mantuve, pero mira, acá habemos personas que queremos que la Argentina salga para adelante y yo creo que estoy convencido que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante. Y el liderazgo hoy claramente y contundentemente de Javier Milei, que ganó las elecciones, que la volvió a ganar y que si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que el cambio en la Argentina continúe y crezca por décadas, porque es la única manera que tenemos de salir de la situación en la que llegamos en la Argentina, ¿no? Déjame decir algo, no es que lo estuve pensando, me lo hicieron ver algunas personas muy cercanas al universo libertario. Lejos de ser un triunfo de Mauricio Macri, la designación de Diego Santilli fue tal vez la peor noticia que tuvo Mauricio Macri esta semana. Si hay algo que Santilli hoy, y desde hace ya rato, no es para Mauricio Macri, justamente es la del dirigente que él hubiera querido para sentar ahí. Santilli no lo tiene a Macri en una altísima consideración. Recuerden todo lo que tuvo que vivir Diego y su familia durante el periodo en el que Macri presidía la Argentina y mandaba a espiar a los propios. Macri le puso una persona de servicio doméstico a espiarlo adentro de su casa a Diego Santilli. Le hizo seguimientos personales con cámaras de fotos, videos, a él y a su familia. Y Santilli, que es un dirigente político de la casta, puede poner la mejor cara de boludo, pero no se olvida de eso. Y Milei lo sabe. Por eso, y esto me lo contaba un dirigente libertario del riñón más cercano al presidente, el argumento que utilizaron para darle la estocada final a la decisión de ponerlo a Santilli en la jefatura de gabinete y convencerlo a Milei de que era la persona indicada fue justamente: si vos querés molestarlo a Macri, nombremos a Santilli en el cargo. Milei dijo, dale, avancemos, sí, lo quiero molestar a Macri. El universo libertario no está en el mejor momento con Mauricio Macri, y mucho menos después de lo que te vamos a contar en un ratito. Pero ahora escuchalo a Javier Milei hablando sobre la situación judicial de Manuel Adorni, porque a Adorni lo desplazaron. Adorni pidió 5 millones de dólares. Adorni pidió 5 millones de dólares para irse sin abrir la boca. Se los dijo de manera directa y cuando le preguntaron ¿cuánto? La mitad de lo que pidió Sirio, les dijo, utilizando esa metáfora. Cuando se hablaba de que Sirio se había llevado 10 palos de la relación con Insaurralde, Algunos dicen que son 20, pero bueno, no importa. En ese momento Manuel le dijo, la mitad de lo que se llevó Sirio. ¿O no valgo yo la mitad de lo que vale Sirio? Y los miró a los hermanos Milei como diciéndole, dale, papá. Y ahí fue cuando Milei hizo las averiguaciones correspondientes para chequear si podía nombrarlo a Manuel Adorni como cónsul en alguna de las ciudades en donde, bueno, Adorni le había dicho que le gustaría vivir. ¿Quién no quisiera vivir en Roma? ¿Quién no quisiera vivir en Madrid o Barcelona, que es muy bonito? Y yo creo que iría por Madrid. Ni hablar París. Bueno, son los destinos que pidió Manuel Adorni en caso de que finalmente avance la idea de designarlo como cónsul, porque embajador no lo pueden designar. No, porque tenés que pasar por el Senado de la Nación para tener un acuerdo y no lo veo a Adorni teniendo los votos para ese acuerdo. Que no. Les recuerdo, además,
que Manuel Adorni fue eyectado el día sábado finalmente del gobierno, pero la decisión se tomó 48 horas antes, con Milei ya volando rumbo a las Europas en ese momento, para un acto de los tantos que tiene siempre que hacer, y Karina Milei atendiendo los llamados insistentes de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Más precisamente la del encargado de asuntos políticos de la Embajada, que fue muy clara al respecto de cuáles son los intereses de su país respecto de este gobierno. Estados Unidos quiere que la Argentina tenga normas muy flexibles para recibir las inversiones que pretenden hacer en nuestro país. Para eso se creó, se pensó y se instrumentó y aprobó el Super Riggi. Pero también necesitan una ley que permita que las empresas extranjeras y por ende las titularidades de ciudadanos extranjeros puedan comprar más tierras de las que hoy la ley les permite. Hoy existe un límite que estableció una ley por la cual ningún ciudadano o empresa extranjera puede tener más del 15% del territorio de un distrito. Y por supuesto, si hablamos del gran distrito, es de la Argentina. Globalmente, la Argentina está todavía muy lejos de ese porcentaje. Entonces uno no entiende por qué, si yo te estoy dando hasta el 15% y hoy las tierras extranjeras no superan el 11%, ¿por qué nos siguen comprando y eventualmente cuando lleguemos a ese tope negociamos ver qué hacemos? ¿Por qué hay lugares estratégicos donde ese porcentaje fue superado ampliamente? Hay lugares de la Argentina donde empresas extranjeras tienen el 60% del territorio. 60% del territorio. Bueno, esa ley se iba a tratar no este jueves, sino el jueves pasado en el Senado. Uh-huh. Y el Senado le dijo al gobierno, no, este Senado solo se va a abrir para sentarlo a Adorni a que dé explicaciones. Y entonces el encargado de negocios de la embajada estadounidense le dijo, muchachos, o señora, a Karina Milei, ¿usted piensa que nosotros cuando pedimos las cosas lo hacemos de boludo nada más? A nosotros nos interesa importantemente, de manera muy importante, que ustedes aprueben esta ley y que habiliten a las empresas de nuestro país a hacer las compras de las tierras que necesitamos. Y si el Senado no se va a reunir porque Adorni no se va a presentar, ¿por qué no cortan por lo sano y lo rajan a Adorni? ¿O se piensa que usted va a venir su hermano va a venir con la banderita el 4 de julio a festejar nuestra independencia? Ah, sí. Hoy es 4 de julio. Mira vos. Hoy Milei tendría que estar en los Estados Unidos. Estaba previsto, estaba planeado, él quería ir, pero... Le dijeron que no. Primero, no, aprobame la ley. Si no, no venís. Sin embargo, Javier Milei sigue confiando en la inocencia de su jefe de gabinete, Manuel Adorni. Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta, de vuelta. Y esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia. Digamos, en el criterio de hecho, de mi nuevo libro, que pronto saldrá a la luz, que se llama La moral como política de Estado, nadie hace, digamos, no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia. Entonces, condenar a un inocente, eso es injusto. Me gusta la promo del libro. Clases de derecho
Si hay alguien que sabe un montón de No, derecho, un escuchalo al montón, presidente, es escuchalo Javier al Milei. presidente. Tiene una idea espectacular del derecho, conoce, pero la Constitución, no sabés, la leyó dos veces. De memoria. Muchachos, la situación familiar, personal de Adorni está destruida. Bettina Angeletti ya está viviendo en un country en la zona de Canning desde hace ya un par de semanas con los hijos de Adorni. Bettina Angeletti ya amenazó que va a hablar si le tocan algunas de sus propiedades. Y lo que es peor, Adorni esta semana, y ya vamos al F, recibió, más allá del duro golpe de haber sido alejado de la jefatura de gabinete, otro duro golpe, que fue la confirmación de que Karina le mintió. Porque Karina le prometió sostener su lugar, el lugar de Manuel Adorni, en el directorio de YPF. Y sin embargo, también fue obligado a renunciar a ese cargo. Un cargo por el que yo estuve averiguando, no son 90 palos, le quedan 40 y pico, casi 50. Ahora sí, claro. 40 millones de mangos. 40 millones que él los iba a necesitar porque tiene unas deudas Sí. que cancelar esta Che, ¿ustedes meses. sabían eso? No. Lo que pasa es que él decía, no, bueno, si estás acá, cobras por acá, no cobras por allá. Pero ¿saben cuál es el tema? Que Adorni, la que se llevaba de verdad, no era por derecha. Su lugar en el directorio de YPF le permitía Blanquear. a muchos proveedores de la empresa petrolera, le permitía pedirles a esos proveedores un óvulo que todos los meses, para estas fechas, entre el 1 y el 5, Manuel les mandaba a alguien para que se lo dieran, por supuesto en crocante. ¿Ustedes de dónde creen que sacaba la crocante? A ver, es ¿Qué una pasa? casualidad que le pida las tarjetas de crédito a los empleados y después le diga, sí, yo saco esto y después te lo devuelvo en FT. Ya no tiene a nadie para mandar. Entonces dijo, bueno, voy a mandar a alguien de mi confianza porque... Y cuando empezó a llamar, no lo atendió nadie. Ni los WhatsApp, ni los Telegram, ni mucho menos los mensajes que envió a través de algún que otro contacto en común. Manuel Adorni está en desgracia y es muy peligroso para este gobierno. Mamita querida. Bueno, en el marco de todo lo que es el episodio Adorni, tenemos para contarles mucho porque hubo novedades judiciales ayer a última hora, la resolución Sí. del juez Lijo limitando la posibilidad de que se vaya sin pedir permiso del país a Adorni, es un indicio de hacia dónde están apuntando, ¿no? Es decir, apareció el fantasma de la posibilidad de una fuga, claramente. Esto no es que lo conté yo y nadie más. Se hizo Vox Populi a partir de varios trascendidos periodísticos y nadie salió a desmentirlo, que el presidente pidió y averiguó respecto de la posibilidad de nombrarlo cónsul en alguna ciudad importante de Europa o de los Estados Unidos. O sea, si el presidente tiene en la cabeza la peregrina idea de hacer esto, se va a incurrir en un error político de gravedad, pero evidentemente tiene que protegerlo a Adorni. Por alguna razón sigue hablando como habla de Adorni. Ahora, correte de lo que hace el presidente, que en definitiva también tendrá que responder cuando a Adorni se le ocurra hablar. Lo otro que quedó claro esta semana es que Adorni está decidido a entorpecer el proceso de investigación. Está muy enojado Adorni. Esto es espectacular. ¿Por qué? Pasa gente por la puerta de su casa en Miró y le gritan cosas. ¡Chorro! Corrupto. ¡Corrupto! Vemos ese departamento de la calle Miró. Ese departamento de la calle Miró. Sí. Un lugar muy lindo, la Sí. verdad. Que tiene Adorni. Es uno de los cuestionados, justamente. Y que está en pequeño problemita ahí. ¿Y qué le dando parece? vueltas. Bueno, a ver. Y en un primer piso, o sea que se escucha todo se escucha encima. todo. ¿Por qué decimos? Por eso de ahí se fue Bettina. Bettina se fue. Se llevó a los pibes, están en una casa de un country en Canning. Pero, ¿por qué decimos lo del entorpecimiento de la justicia? Porque
El juez ya tiene claro, y el fiscal también, Policita, que a varios, pero claramente quedó hasta públicamente establecido que a uno de los principales testigos, que es el contratista de Manuel la reforma, Manuel Tabar. Matías. Manuel es Adorni. Sí. Adorni hizo lo imposible por tratar de evitar que el tipo hable y cuente la verdad. Si querés nos vemos en Indio y acordamos. Claro, como hice ya con todos, Sí. no te voy a dejar solo, te voy a dar Yo te toda la ayudo. logística, así todos nos quedamos tranquilos. Todo esto, a ver, no es que lo contó Tabar. No, Tabar fue, declaró judicialmente, dijo, miren, acá está mi celular. Y lo dice el Vean. propio Adorni, en primera persona eso. Entonces, claramente, Adorni quedó complicado con esto, que es una de las dos causales que puede tener un juez para dictar una preventiva. A ver, ayer y esta semana hubo declaraciones en la causa Adorni y fue a declarar, y están citados para dentro de los próximos días otros 2 funcionarios por debajo de la línea de Adorni, y la funcionaria dijo, sí, yo le presté mi tarjeta. Le presté mi tarjeta para que haga una serie de compras y él me dijo que me iba a devolver y me devolvió la plata en efectivo. 6 millones de pesos, que en ese momento era prácticamente el doble de lo que cobraba Adorni. ¿Qué? ¿De dónde la sacaste, Adorni? ¿De dónde la sacaste? Bueno, ahora, se le complicó también el escenario porque esto que yo les conté, que a nivel familiar se produjo en el entorno de Adorni, va a tener, o puede tener claramente, consecuencias en la causa. Porque Bettina Angeletti se cansó de sentirse también a ella acusada de todo lo que lo están acusando al marido y empezó a trazar una línea bisectriz para separar su destino del de su esposo. De hecho, se hablaba de la posibilidad de nombrar un patrocinio legal diferencial, tal vez como parte de una estrategia. Incluso algunos llegaron a aventurar, y tal vez no sea una estrategia de ellos para... Puede ser, Sí. no lo niego. También es cierto, vos no podés declarar en contra de tu esposo. Es cierto, pero acá una cosa es decir, este es un corrupto, y otra cosa es decir, yo acá no hice esto. O en todo caso aportar elementos para que la justicia pueda entender que el que hizo algunas cosas fue Manuel Adorni, o el que en todo caso gestionó algunos ingresos de dinero que claramente los Adorni Angeletti tuvieron. La familia Adorni Angeletti tuvo ingresos adicionales al salario y a los ingresos declarados de la consultora de Bettina. Ahora, ¿fueron legales? ¿Fueron lícitos? ¿Fueron dineros provenientes de, como quisieron insinuar, herencias, sesiones de jubiladas amables? ¿O hubo otra historia acá? ¿O pasó otra cosa? Bueno, ahí está la justicia tratando de determinarlo. Pero Bettina, como les contaba, el año pasado estaba en Disney. Específicamente no en Disney, estaba en Europa con un grupo de amigas que había colectado de su grupo de chat, el chat de las mamis del colegio de los hijos, que dicho sea de paso, pobrecitos, claro, les hicieron todo el cuento a los nenes de que se van a vivir a España ellos. ¿Cómo que se van a vivir a España? Sí. Lo contaron incluso los nenes a otros compañeritos, a la maestra incluso, que se iban a vivir a España. Te estoy hablando de hace poco tiempo, ¿eh? ¿Había un plan para irse a vivir a España? ¿El plan era de toda la familia o era de Betín y sus hijos nada más? Porque les voy a contar una historia que me contaron esta semana. Por supuesto, fuentes que no puedo poner las manos en el fuego, ¿no? Porque son fuentes que no saben nada. Parece que dentro de ese grupo del chat de mamis, Bettina era la más elocuente, la más amigable, la organizadora, la que los invitaba a tomar café, té, cenas, y todo lo pagaba ella. Fernetería, las Qué llevo, lindo chicas. igual, Ey, cómo no. Yo quiero una amiga que me pague Quiero todo. una amiga que te garpe todo. O sea, yo si pudiera también le garparía a todas mis amigas, pero no estoy pudiendo. Hasta organizó un viaje a Europa con sus amigas. Viaje que nosotros
contamos hace algunos meses, pagó todo ella. Vos le pagás un viaje a Europa a 5 amigas, tenés que tener un resto para pagar, recorrida por Italia, Francia, Madrid. Y me cuentan, esperá, no estamos chusmeando esto, esto lo subieron las madres en sus respectivas cuentas en redes sociales, paseando por diferentes lugares. Y me cuenta esta fuente que una de las visitas que hicieron en Madrid, el coqueto barrio de Madrid, fue por el pisito que Bettina dijo, y acá nos vamos a venir a vivir. Bueno, Bettina empezó a sentir ahora lo que significa quedar alejada del poder. Porque las mismas madres del chat de Mami, algunas de las cuales quedaron enojadas, porque, le invitás a este y no me invitás a mí. Te imaginás lo que son. Deben sacarse las uñas, se las lima las uñas y decir, mirá esta guachita que le invitó a fulanita y a nosotros nos dejó abajo. Bueno, ¿qué pasa? Bettina contó muchas cosas. Y en esta etapa le contó a varias que ella quiere no solo separarse formalmente de Adorni por el daño que le ha provocado, según ella misma cuenta, sino también separar su destino judicial del de su esposo. Ajá. Y le pidió, según ella misma contó, te imaginás que yo no hablé con la psicóloga, psicoanalista es en realidad, de Bettina Angeletti, pero se ve que ella contó, porque le pidió a su psicoanalista que la ayude a escribir una carta. ¿Cómo? Sí, una carta dirigida a todas las personas que ella conoce y que ahora parece que no le dan más bola porque, claro, cayó en desgracia y la transformó eso en un chancho rengo. Y esa carta, ¿qué dice? Bueno, hasta me pasaron el primer párrafo. Quiero que sepan que yo no soy mi marido. Yo confié en él. Yo no fui funcionaria ni tampoco lo fueron mis hijos. Yo le creí a Manuel, confié. Espero que no me defraude, pero ya no sé qué pensar. Insisto, esta carta estaba dirigida al grupo de amigas que antes iban al shopping con ella, iban a tomar café, iban a almorzar, iban de viaje, toda con la crocante que pagaba Bettina, que evidentemente de algún lado la sacaba. Bueno, capaz Manuel le decía, no, mirá, fui por el